¿Qué tal mis queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, viernes 9 de junio, seguimos con nuestros devocionales de esta serie, Los 9, el fruto de mi vida. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana, que es el tema de la fidelidad. La fidelidad como manifestación del fruto de mi vida, del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido que nos muestra la Biblia que fue hallado fiel. De hecho, se nos dice de él que es fiel. Vamos a hablar de Timoteo, el obrero fiel. ¿Cómo ser un obrero fiel? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y precisamente es en la Biblia en donde encontramos que es el apóstol Pablo el que habla y nos dice que Timoteo es un hombre fiel, un obrero fiel. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que es, es Timoteo al que le inspira esta fidelidad. Dice primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que podemos aprender de Timoteo esta característica de fidelidad. Y de hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, el primer capítulo prácticamente es una invitación a Timoteo a seguir permaneciendo fiel a Dios. Se dice que en un periódico de Inglaterra se apareció un anuncio que decía: se solicitan hombres para una expedición arriesgada, poco salario, frío intenso, largos meses en completa oscuridad, peligro constante. No garantizamos el regreso. En caso de éxito, habrá honra y fama. Y dice que muchísimos, que miles de hombres acudieron al llamado. Obviamente, quien hizo esta publicación fue un personaje inglés muy famoso llamado Sir Ernesto Shackleton. Y este hombre obtuvo la respuesta porque fue alguien tan famoso, era un excursionista muy famoso, era un explorador ártico. Sin embargo, la diferencia en la respuesta fue que era un personaje famoso. Pero, ¿qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo hubiera puesto un anuncio solicitando obreros? Tal vez el anuncio diría algo así: se solicitan hombres y mujeres para el difícil trabajo de ayudar a edificar mi iglesia. Con frecuencia habrá desacuerdos, aún con sus mismos compañeros de trabajo. Habrá también ataques constantes de un enemigo invisible. Puede ser que los resultados del trabajo no se perciban y el premio completo no se dará hasta que termine el trabajo. Esto puede significar la pérdida del hogar, de las ambiciones y aún de su propia vida. ¿Cuántas personas cree que hubieran acudido al llamado? ¿Cuántas personas cree que hubieran acudido y se hubieran anotado en este anuncio? A pesar de las demandas que hace nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios, Él sigue obteniendo respuesta de muchos de nosotros gustosamente. Verdaderamente, Él es el mejor amo para quien podemos trabajar, y la tarea de edificar su iglesia es el mayor reto que cualquier creyente podría dar en toda su vida. Y Timoteo fue un joven que acudió al llamado de Cristo para ayudar a edificar la iglesia de Dios. Fue uno de los asistentes especiales del apóstol Pablo. Junto con Tito, Timoteo se encargó de algunas tareas difíciles en las iglesias que Pablo había fundado. Timoteo aparentemente fue instruido desde pequeño en las cosas de Dios. Primero dice el apóstol Pablo, por la fe que habitó primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Y el mismo Pablo es el que le sigue instruyendo para creer y crecer en Cristo. Por eso el apóstol Pablo le llama a Timoteo un verdadero hijo en la fe. También nos sabemos de Timoteo que tenía padres de dos nacionalidades, porque su madre era judía y su padre era griego. Pero estaban tan entregados a Cristo que los dirigentes de su iglesia local ya se lo habían recomendado a Pablo, y lo incorporó Pablo a su personal de misiones. Con mucha frecuencia Pablo le recordó a Timoteo que había sido escogido para ese ministerio. Le dice: hijo mío, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, que milites en ellas. Le dice más adelante en el capítulo 4 de la primera carta, le dice: no descuides el don que hay en ti. Timoteo era fiel al Señor y tenía un profundo interés por el pueblo de Dios.
Pero a pesar de su llamamiento y de su cercanía con Pablo, de los dones espirituales, Timoteo, al igual que usted y que yo también, para permanecer fiel, tenía un problema. Se desanimaba muy fácil. La última vez que Pablo había estado con él, lo había animado para que permanecieran en Éfeso y terminara su trabajo. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tal parece que Timoteo también tenía problemas físicos, pues Pablo le recomienda que por causa de su estómago tiene que tomar vino. Así que si tenía este tipo de situaciones y usted le agrega que pasaba por momentos de desánimo, pues, y luego estaba, aparte, le dijo el apóstol Pablo que se quedara en Éfeso. Y Éfeso no era el lugar más fácil para pastorear. Bueno, de hecho, déjeme decirle que como pastor no hay lugares fáciles. Pero Éfeso como ciudad era una ciudad que estaba entregada a la adoración de la diosa Diana, la patrona del instinto sexual. Pablo había hecho una gran obra en Éfeso y durante su ministerio de 3 años, prácticamente judíos y griegos escucharon la palabra y creyeron en el Señor Jesucristo. Así que para Timoteo tampoco era fácil ser el sucesor de un hombre como Pablo. Sin embargo, Pablo escribe a Timoteo y en su primera carta, todo el primer capítulo, lleva una exhortación, lleva una encomienda. Recordarle a Timoteo que él es un hombre, un joven fiel, y que debe permanecer fiel en 3 cosas importantes, que hoy usted y yo tenemos que permanecer fieles a Dios todos los días. Pablo le presenta las 3 responsabilidades que él tenía, que Timoteo tenía como pastor de esta iglesia y aún como miembros de la iglesia de Éfeso. Y la primera de ellas es que el obrero fiel enseña la sana doctrina. Es decir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo allí en los primeros 11 versículos de la primera carta a Timoteo que aquel hombre que se dedica a ser un obrero para el Señor tenía que compartir, porque se le había sido encomendada la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y no solamente se le había encomendado a Pablo, sino que ahora Pablo lo encomienda a Timoteo. Timoteo tenía la responsabilidad de guardar la fe, transmitirla, enseñarla a personas fieles. El capítulo 2, versículo 2 de la segunda carta dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que el siervo fiel, el obrero fiel, se encarga de enseñar la sana doctrina, pero también el obrero fiel permanece fiel cuando proclama el Evangelio. No solamente se trata de enseñar la sana doctrina, sino de hablar de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le enseña, no solamente a Timoteo, sino a todos aquellos que él les presenta la palabra de Dios y el plan de Jesucristo. Él les habla de quién era antes. Pablo siempre habla de quién era antes. Pablo habla de su salvación. Pablo habla de cómo llegó a ser Pablo, de cómo la gracia de Dios lo cambió de ser un perseguidor a un predicador. Los hombres y las mujeres fieles a Dios hoy son hombres que hablan de Jesús, son mujeres que testifican de Jesús a las personas que están a su alrededor. Y por último, esos obreros fieles son aquellos que también defienden la fe. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, la ciudad en la que estás, no es nada fácil poder servir a Dios, pues es una ciudad pagana, pero tú, Timoteo, eres un hombre fiel que no solamente enseñas la sana doctrina, que no solamente predicas el Evangelio, sino que también defiendes la fe en donde te encuentras. Porque los obreros fieles, los hombres y las mujeres fieles, son aquellos que permanecen fieles a pesar de que las circunstancias a su alrededor son difíciles.
a pesar de que van contracorriente, siguen fieles y permanecen fieles. El trabajo de Timoteo no consistía en dar vueltas por toda la ciudad de Éfeso. El trabajo de Timoteo consistía en hablar de Jesús a los que no le conocían y permanecer fiel en ello, en enseñar la sana doctrina y permanecer fiel en ello, y en defender la fe y permanecer fiel en ello. Hoy, amados hermanos, amigos, también nuestro trabajo es permanecer fieles en la palabra de Dios, permanecer fieles enseñándola, permanecer fieles hablando de Jesús y permanecer fieles defendiendo la fe. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y yo espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos medios, ya sea en WhatsApp, por este devocional en audio, o también puedes encontrarnos en video en Facebook, nuestro sitio de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Acuña, también en Twitter, pip-acuna, o en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, en donde puedes suscribirte al canal, no solamente suscribirte, sino también puedes regalarnos un like y también puedes escribir un comentario aquí en la parte de abajo en el video en YouTube para que nos digas cómo te han servido estos estudios, estas enseñanzas que compartimos. También puedes entrar a nuestro sitio web www.pipacuna.org, en donde puedes no solamente encontrar este estudio, este devocional, sino también todos los anteriores de esta serie y los que hemos estado enseñando desde el año pasado. Espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de estos medios. Que el Señor te bendiga.